Bienvenidos a esta nueva edición de Sincerarte, el programa conducido por Cecilia Puig. Obviamente no soy Cecilia Puig, sino que la estamos reemplazando. Esperamos que nuestra querida amiga, que es el alma mater de este programa, que todas las semanas tiene que ver con la información de la cultura, con el análisis, con la crítica y el comentario, pueda volver nuevamente la próxima semana. Vamos a tratar de hacer este programa, digamos, como siempre se hizo, ¿no? Abordando la temática cultural, la agenda cultural y también con algunos protagonistas de ese quehacer cultural. En esta pequeña editorial que queremos hacer del programa de hoy, justamente es en medio de toda esta, digamos, situación de incertidumbre, de escepticismo, de desazón, de preocupación, donde pareciera que la economía y el plano político ocupan el centro y el foco de atención de los medios de comunicación, de los medios gráficos, radiales, televisivos y demás. Pero también es muy bueno recordarle a la gente que la vida continúa, que los proyectos personales en todos los contextos históricos que nos toca vivir tienen que llevarse a cabo con mucho sacrificio, con una manera de planificar y de hacer las cosas dentro de un marco ético y moral, personal obviamente, y respetando las libertades, que nos parece fundamental. Digo, en una época donde estamos atravesados, casi absorbidos por esta angustia de la economía, de las cosas que suben, que parecieran no tener un retorno, queremos desde este programa de Sincerarte darles un poco de oxígeno y también mostrarles que en el quehacer cotidiano de esta ciudad, de esta querida ciudad, también suceden otras cosas importantes, obviamente, como la política y como la economía. Y la historia de la cultura se escribe desde ese lugar justamente porque la historia del arte no es la historia de la pintura, de la música, sino también es la expresión de una época. Y la historia de la humanidad escribió justamente páginas que de algún modo a lo largo de la historia, y ya nos vamos a adentrar justamente en ese tema con el invitado de hoy, porque los viejos errores se repiten porque no comprendemos bien lo que nos está pasando en el presente ni comprendimos lo que nos pasó en ese pasado histórico. Así que en el siguiente bloque vamos a estar hablando justamente con un amigo de la historia, con un hacedor de la historia y del pensamiento histórico desde este lugar que es nuestra provincia. Esta editorial quiero de algún modo cerrarlas con una pequeña frase o fragmento del discurso que dio Pepe Mujica allá por el 24 de septiembre del año 2013 en la ONU, donde decía Pepe Mujica, quien fue expresidente del país vecino, Uruguay, que también terminó después en el Senado y que se retiró a la vida civil, ¿sí?, con su pensamiento claro. En ese discurso del 24 de septiembre en la ONU decía Pepe Mujica: el combate a la economía sucia, al narcotráfico, a la estafa y el fraude, a la corrupción, plagas contemporáneas prohijadas por ese antivalor, ese que sostiene que somos más felices si nos enriquecemos, sea como sea. Hemos sacrificado los viejos dioses inmateriales y ocupamos el templo con el dios mercado. Él nos organiza la economía, la política, los hábitos, la vida y hasta financia en cuotas y tarjetas la apariencia de felicidad. Pareciera, dice Pepe Mujica, que hemos nacido solo para consumir y cuando no podemos cargamos con la frustración, la pobreza y la marginalidad o la autoexclusión. Qué pensamiento claro. Y con esto quería abrir el programa de Sincerarte de hoy, con esta pequeña reflexión sobre la época. Vamos a hacer una pausa y nos vamos a preparar para recibir a nuestro invitado de hoy, que vamos justamente a deleitarnos también con su óptica, con su lectura desde la historia.
Miguel Ángel Cáceres. Allá por la zona de Villa Cristina, si no me equivoco, nacía una biblioteca, nacía un colegio y también alguien que con mucho sacrificio llevó adelante proyectos sociales, alguien que nos puede dar ejemplo de vida y también de convicción respecto a cómo de algún modo salir de estas encrucijadas y llevar adelante un proyecto personal y un proyecto social. Seguramente Miguel nos va a contar bastante de eso. Gracias, Miguel, por esta compañía. Por favor, profe, muchas gracias por la invitación. A toda la audiencia, muy buenas tardes. Bueno, acá estamos tratando de pasar el invierno. Las contingencias, creo que nosotros hemos tenido suerte, profe, porque hemos superado, hemos atravesado y en cierta manera hemos logrado supervivir a contingencias muy felices y muy duras, como es prácticamente el devenir histórico, ¿no? No es ni netamente una curva, ni tampoco es una recta. Ya hablaban nuestros pueblos ancestrales hace más de 8.000 años, que están graficadas en las pictografías, la serpiente bicéfala, la doble cabeza, la noche, el día, el azul, el blanco, el negro, el amor, el odio. Así que esto es un ida y vuelta, tal vez que genera aquello del mito del eterno retorno, digamos, ¿no? Y bueno, así que estamos, uno acostumbra, como lo hicieron tal vez nuestros tatarabuelos, cuando dicen, ¿cómo anda? Bien, ¿no? O quiere que les cuente, ¿no? O quiere que les cuente. Y por qué no, por allí, hasta la pandemia nos dejó clueco porque se nos perdió la gran posibilidad de compartir los mates cebados, por ejemplo, que era una linda posibilidad, digamos, como para hacer una terapia casi campera, donde podríamos compartir cuitas, ¿no? Grupales, duales, y a veces la meditación individual también. Y estamos superviviendo a estos vaivenes, nada más que me parece que como pocas veces, no digo que no haya habido otras etapas así, como pocas veces está tan globalizada la angustia. Es decir, hoy el pueblo argentino, el continente, los pueblos que integran el continente, están compartiendo con el mundo zozobras comunes que son tremendas, ¿no? El recalentamiento global, por ejemplo, que yo creo que va a traer consecuencias nefastas. Cuando ocurrió esto de la pandemia, estábamos en plena remando para ver si llegábamos a la orilla. Yo decía que como historiador creía avisorar una nueva era. Decía creía avisorar porque en realidad nosotros los historiadores no hacemos preanuncios, sino que analizamos los hechos sucedidos, los discurridos, los pasados, ¿no? Nos especializamos en teoría sobre eso. Pero lo que sí, ese avisoramiento consistía pararse sobre una plataforma de problemáticas. Pero me parecía que iba a generar una nueva era, digamos, dejando una sedimentación desde la crisis como para hacer pie y poder, digamos, reflotar un poco más vigorosamente, porque como ha ocurrido muchas veces en la historia del universo, y especialmente esas plataformas han estado siempre con mucha simiente cultural, mucha simiente artística. Es decir, los grandes movimientos revolucionarios del mundo del arte se han dado de las crisis más tremendas que tuvo la humanidad, ¿no? Pero por lo poco que estamos mirando nosotros así, me parece que esta pandemia tiene una caracterización que nos ha dejado en un retroceso muy pronunciado, ¿no? Es decir, me daba la impresión de que no creía, como estudioso de la historia, como escritor en cierta medida y manera de historia, creía que yo no iba a avisorar, digamos, un rejuvenecimiento del fascismo, por ejemplo. Y hoy lo veo muy vigorosamente de pie, ¿no? En el mundo, en el mundo. No sé si es esa sensación, Miguel, de que hemos vivido aceleradamente muchos hechos históricos a la vez, cuando antes en la historia de la humanidad siempre
los hechos históricos parecían que se daban de manera aislada, pero en los últimos años hemos vivido casi simultáneamente hechos históricos. Vos hablabas de la pandemia, hablamos, qué sé yo, de la crisis de calentamiento global, hablamos también de la crisis de la inmigración, de la vuelta de los movimientos fascistas. O sea, es como que estamos viviendo muchas situaciones a la vez que todavía no terminamos de digerir, y sumado a eso, todo lo que implica el avance y el progreso de la tecnología a través de la inteligencia artificial, que es otro de los temas. O sea, el hombre está creando y la ciencia está creando a pasos agigantados, casi en el día a día, avances enormes y también grandes inseguridades, porque todavía no sabemos para qué sirve la inteligencia artificial, si va a ser positiva, si va a beneficiar el progreso y el avance de la humanidad o no. Entonces, pareciera que están sucediendo los hechos y estamos pensando casi de manera retroactiva, ¿no? No estamos teniendo esa dinámica para anticipar la idea a la práctica de los hechos, ¿no? Esa es la sensación que tengo. Sí, no, aparte, Roberto, a mí me da la impresión de que es una lucha permanente, al menos, ¿a qué se dedica la historia? Para algunos que por allí no les guste, como en alguna edad a mí no me gustó nada la historia, ¿no? Al estudiarlo al hombre, en su acontecer. Estudiamos los hechos ocurridos en el pasado, pero realizados por el hombre, ¿no? Entonces nos permite tener mucho emparentamiento con lo sociológico, ¿no? Entonces, estar allí, ¿no? No somos sociólogos, pero sí estamos muy emparentados como ciencia auxiliar una para la otra. Porque hasta podemos utilizar medianamente como metáfora eso del recalentamiento global. Una metáfora porque en realidad estamos recalientes, es decir, porque nos están pasando cosas tremendas al ser humano y al planeta, que bueno, está caliente el planeta, está caliente en todo, es decir, creo que este domingo hemos visto que hay mucha gente que está en ese estado, digamos, y a veces, por ahí también había una frase que vos la debes recordar, Roberto, que decía, mucho calentar, un poco vivir, ¿no? Entonces, si estamos en la etapa del recalentamiento, diríamos que hay que, ¿no? Como decían alguien así en los viejos tiempos, echarlo agua, ¿no? Tratar de ver, sí, de tratar de tener un panorama más claro. Los pueblos ancestrales decían, Tocapo está presente. Para ellos Tocapo era la representación del desequilibrio. Y ellos abrían las bocas, es decir, las muyunas, ese centro ontológico que es el pocito que hacemos para venerar a la Pachamama, desde la concepción del recupero de Tunupa, es decir, volver hacia el equilibrio. Y para ellos el equilibrio, fíjate, era un triángulo que tenía esos tres vértices, porque digo triángulo, hombre, naturaleza, mujer, mujer, naturaleza, hombre. En esa trilogía estaba el equilibrio. Y creo que dentro de lo que parece la rusticidad y la simplicidad, nos lleva a nosotros a la inobservancia. Es decir, la pedantería, la petulancia, una cosita así, un triángulo, que hombre, naturaleza, mujer, ¿no? Todos somos respetuosos de mí mismo, de la mujer y de la naturaleza. Pero resulta que vos mirás la historia argentina, a la mujer la tuvimos postergada sin derechos prácticamente hasta el mediado del siglo pasado, que recién se la rescata y se la catapulta como sujeto político. Antes era un objeto, ni siquiera un objeto, no existía directamente. Sí, inclusive acá en Salta, las primeras muestras de una mujer como artista se realizó en la década del 60. O sea, estamos hablando de una cosa de totalmente ayer, típica. Y que vienen acarreadas en el tiempo, la ley sálica, ¿no? Entonces, vos te fijas eso en lo político, y si vos te fijas en otro contexto, en lo social la mujer no existía. Es decir, era un objeto. Ahora está bueno lo que planteás también, porque para los que no conocen un poco la trayectoria de Miguel Ángel Cáceres, les cuento, porque uno por ahí dice, bueno, Salta ha crecido enormemente en su población y muchas veces nos cruzamos con gente y no sabemos quiénes son. Miguel Ángel Cáceres es un investigador, es un docente, es un profesor de historia que ha creado la biblioteca Juan Carlos Dávalos, que ha creado el colegio Juan Calchaquí, o sea, es fundador, y cuando decimos fundador es alguien, como dije al comienzo, que tiene convicciones muy claras. Ahora,
un poco relacionando lo que vos decís con la historia, el historiador también es un estadista, puede anticipar lo que viene, porque siempre está ese, digamos, ese arquetipo de que el historiador solo mira el pasado. ¿También puede vaticinar, anticiparnos lo que viene? Bueno, espero que no intente eso, ¿no? Convertirse en un gurú. Pero no puedo recordar ahora, ya mi mente por ahí entra también a titubear mucho, un sueco hace unos pocos años, tuvo una manifestación en donde él decía, en un foro internacional, decía que estaba totalmente convencido que los grandes estadistas tenían que tener sí o sí un historiador al lado, decía. Ineludiblemente, ¿no? Después puede tener todos los asesores que quiera por todos lados, pero tiene que tener una historia al lado. Probablemente acá en Salta se trató de escuchar algo de eso, o tal vez no, lo hicieron por intuición. El gran problema es que no hay muchos historiadores, empecemos por ahí. Pero no, el rol del historiador es otro, es hacer entender a cualquier ser humano, uno mismo se tiene que convencer de eso, de que en realidad la forma inmediata o más, digamos, recomendable de cualificar el presente es conocer el pasado, ¿no? Pero no para irte a vivir como en el pasado, rememorar. Yo, por ejemplo, no creo eso lo de antes era mejor, yo no creo en eso, tampoco me peleo con nadie, sino digo, bueno, también si a usted le parece es una subjetividad que es válida, ¿está? Yo creo que lo de antes era diferente, era distinto lo de ahora. Y lo de hoy va a ser diferente a lo que pase mañana. Y si alguien me dice, ¿usted quisiera vivir en el pasado? No, yo quiero vivir en el futuro. ¿Y no crees también, Miguel, por ahí que esa especificidad de algunas profesiones como el historiador, el antropólogo, el sociólogo, se ha ido desplazando en el tiempo y en los últimos años como que se ha diversificado en algunos casos, se ha fragmentado, se ha mixturado la etnografía con la antropología, con la sociología, con la política? Es como que vivimos en una época donde el ser humano, más allá de su profesión, también tiene su expectativa de formación independiente, su preocupación por la naturaleza, por la ecología. Creo que Internet fue un avance enorme en esto de formarse, que no es solamente informarse, sino formarse también a través de Internet, que es importante enseñarle a los chicos, y nosotros que pasamos por las aulas nos dimos cuenta de qué herramienta puede llegar a ser Internet para poder formarnos, ¿no?, en el futuro. Y esto de la historia traigo aparejado porque se han leído muchos historiadores, se han vendido muchos libros de historias en los últimos años, justamente buscando una respuesta hacia lo que viene. Y uno de esos libros es el del historiador israelí Yuval Harari, seguramente lo has leído. Creo que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, donde él de algún modo grafica, diseña, tira una línea de perspectiva sobre cómo debiera vivirse los años que vienen, los años, digamos, por venir, y es de algún modo también historiador, respetado, leído y consultado, ¿no? Claro, no, y hace bien, pero cumple su rol, porque no es que él crea eso, sino que él recrea el hecho histórico y nos dice, mira, en el pasado ocurrió esto, y ocurrió esto, y ocurrió esto. Entonces, eso, alguien decía por allí que la historia es madre, ¿no? En cierta medida, es un orientador, es un foco, digamos, que te ilumina en cierta medida el camino. Entonces, para que no tropieces dos veces en la misma piedra. Es decir, Europa tiene, o debería de tener, 3 veces más condimentos que le permitan. Sin embargo, el problema que tiene el planeta lo provocan los dos estados supremos que existen en este momento, Estados Unidos y China. No porque los otros no hagan nada, ¿no?, sino son por cantidad de población y por la evolución que han tenido. Y por la potencia militar y económica que implica, ¿no? Son los mayores contaminantes y es allí donde se trata de lograr la reflexión, y son las potencias que tienen alto poderío nuclear, que nos ponen en zozobra todos los días nosotros. Es decir, hoy estamos y mañana, como dice por ahí, ¿dónde andaré? Entonces, creo que la historia sirve para eso, y nosotros de nuestra tarea, o al menos yo, trato de tirar champas de determinados estadios como para arrimarle a los nuevos nucleamientos, a las nuevas generaciones, a nuestros queridos amigos jóvenes, como para que se arrimen un poquitito, para mirar cómo fue evolucionando o involucionando nuestro hábitat, nuestra manera de mirar y pensar las cosas.
Hacemos una pausa porque esto Bueno, está muy delicioso, muy interesante. Seguimos con este invitado que es Miguel Ángel Cáceres, el profesor de Historia, después de esta pausa. Un bloque más en este Sincerarte de hoy con un invitado que es Miguel Ángel Cáceres. Estamos hablando justamente de la época que nos tocó vivir, una época complicada, difícil, atravesada por situaciones casi límites como el tema del medio ambiente, la carrera armamentista, los movimientos políticos de ultraderecha, las corrientes migratorias y tantas cosas más que tratábamos un poco con Miguel Ángel Cáceres de abordar, que no justamente no dan los tiempos porque en realidad son temas que necesitan tanto análisis y tanta profundidad que a veces nos quedamos cortos. Pero bueno, volviendo a la idea de Miguel Ángel Cáceres, que no solo es historiador, sino también es hacedor, porque creo que cuando uno se jubila o cuando uno se dedica ya específicamente a los proyectos de vida es donde aparecen nuestras viejas pasiones, o quizás las pasiones de siempre, que en este caso es la escritura, y viene de presentar varios libros justamente este año. Ya va a seguir presentando libros, así que quisiera que Miguel nos cuente un poquito qué presentamos ya, qué libros y por qué escribimos estos libros y lo que viene, ¿no? bueno, ¿por qué escribo? Porque siempre viví tratando de encontrarme, es decir, de buscarme. Es decir, yo por allí escribo cosas que son una búsqueda, que después tiene todo un enmarque mucho más amplio desde lo social. Por ejemplo, yo siempre me pregunté cómo nació mi querido canal que me vio nadarlo, jugar, rescatar huevos, lianas, ir a pescar, el canal del Esteco, que está en pleno centro hoy de la ciudad. Crecí en las márgenes como muchísima gente, ¿no? No soy el único que estuvo ahí. Pero yo sí me pregunté, y bueno, traté de por allí hacerle un poema e investigar sobre su historia. Sé cuándo se inauguró, por qué, para qué, quiénes lo hicieron. Esa búsqueda, ¿no? Yo creo que, bueno, de esa textura siempre he escrito. Desde muy chico, nada más que por supuesto estoy escribiendo en grande, porque eso requiere no solo una madurez de lo escrito y de la personalidad del que escribe, porque uno está, digamos, transitando el contexto de la historia y es algo que aunque sea malo el libro, marca un surco que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y aparte porque soy docente, y siempre escribí y ahora estoy pudiendo publicar. ¿Por qué? Porque he logrado, tal vez por explicado solamente en la generosidad, digamos, de mi pueblo querido, que bueno, que me acompaña. No solo me acompaña cuando presento el libro, sino que me acompaña por allí comprando el librito. No llego a cubrir el costo de un libro, pero me dejan muy cerquita, que para mí es un milagro prácticamente. Y a veces también te acerca información, datos. No solo eso, sino que me acercan cuando compran un libro al costo de la próxima publicación. Eso digo, no lo cubro 100%, pero quedo 80, 85%, 90%. Si paso de los 90 ya pego unos brincos tremendos. ¿Y cuántos libros vamos hasta ahora ya? Mira, esa pregunta a mí no me gusta, pero hace poquito cumplí 72 años y fue mi mujer la que me dice, no sé si te diste cuenta de algo. Y digo, no sé, si me doy cuenta cada vez menos de cosas. ¿De qué habla? Me dice, ¿cuántos años va a cumplir tanto? Y dice, bueno, el libro que viene lleva el mismo número. O sea, 72 en ese momento. Ajá. Eso fue en junio. Y ahora, si Dios quiere, este domingo, el domingo 20, a las 16:30 voy a presentar, la pregunta fue matemática, el número 75, que está dentro de un marco de una saga. Estoy escribiendo una investigación que la tenía muy dejadita de costadito, que fue la historia de los corzos de Salta. Escribí, debo tener unos, no sé, 10, un poquito más tal vez de títulos sobre el carnaval. Qué lindo. Pero lo de los corzos había publicado el 1, se agotó y lo dejé allí. Y son 22, 23 tomos de 200 páginas cada uno. O sea, vamos por el número 75, por la edición número 75, por el libro 75, pero no tenemos 75 todavía. O sea que ya te has adelantado con la producción literaria. Los 72. Bueno, espero
que tarde llega el 75. Ahora no creo que haya un escritor salteño que haya publicado tanta cantidad de libros. O sea, eso es como que el que nos está viendo seguramente se pondrá a buscar allí 70, más de 70 libros. Bueno, sí, creo que no lo acá estamos, razoné, ¿no? Porque no es mi prioridad, digamos, razonar desde ese perfil, pero sí creo que, por eso hablo de mucha generosidad, ¿no? Mi propia subsistencia, yo soy un emergente, yo tenía que haber estado muerto así. Me salvé, yo resucité como 10 veces, hermano. Eso solamente lo hablo con mis seres queridos, pero... y después, no solo que me aportan datos, que me acercan, como siempre, la gente me acompañó muchísimo. Pero, o sea, no publicar sé, libros es como pero una sí manera creo, de porque agradecimiento. trabajé 44 años en la Biblioteca Provincial, llegué a ser director de la Biblioteca Provincial, y bueno, ahí están los autores, ellos viven en las bibliotecas, resucitan todos los días a medida que vaya gente ávida de tomar en sus manos la magia del libro. Además, más allá del alto costo que implica hoy en día publicar un libro, también es cierto de que hay que dedicarle mucho tiempo, para este caso, libros de investigación sobre todo, ¿no? Hoy están emergiendo trabajos que yo vine elaborando desde hace más de 40 años y que estaban. Y yo digo, tengo que peinarlo al libro para presentarlo. Y no es así, ¿no? Porque está escrito el libro. Vos vas a mi casa ahora y me decís, ¿tenés el tomo 6? ¿Me lo puedes mostrar qué tiene el tomo 6? Ahora en el computador tengo el 6 hecho. Ahora, de ahí, de llevarlo a la imprenta, eso hay que ver, porque lo escribí hace 30 años, 40 años, podés sumar información, reconceptuar, ¿no? Terminología, muchas cosas. ¿Y a dónde se puede conseguir los libros tuyos, por ejemplo? Están en las librerías del centro. El único lugar donde yo tengo mis trabajos es acá en Salta, capital. Están en la Rayuela, en la Feria del Libro, en 12 Letras. ¿Internet te posibilita también vender el libro en forma digital? ¿Lo tenés en formato no tengo digital? El sistema que yo ya tendría que haber estado. Lo que ocurre es que yo soy un tipo grande ya. Y renegué yo reniego de mí mismo por haber renegado de la ciencia. Porque yo dije, en algún momento de mi vida dije, yo no me hablen de la computadora. Yo estoy con mi lapicera, estoy escribiendo, de hecho, el Quijote de la Mancha ahí, y me di cuenta que fui un tonto porque perdí mucho tiempo, ¿no? Y hoy estoy todo el día con la computadora, haciendo las cosas, y me perdí tiempo, cosa que yo le digo a los jóvenes, vayan a la computadora, pero vayan de una manera diferente. A mis alumnos yo no les hubiera negado nunca el acceso a la computadora o al teléfono celular. No, jamás. Yo creo que es un resorte indispensable para el acto educativo, pero siempre y cuando el alumno esté dispuesto a conjugarlo en ese marco. Claro, ¿no? Claro. No en otro. Bueno, ahí están los déficits y las posibilidades. Bueno, recordemos un poquitito esto que decías recién. Vamos a presentar este fin de semana el libro que rescata la historia del corso. ¿Se ha perdido el corso salteño? ¿Se está perdiendo ya? ¿Perdió la esencia? Estoy escribiendo sobre el corso. Ya presenté hace poquito, nos di el tomo 2 de esos tantos tomos. Voy por el tomo 2, ¿no? Después de que voy a presentar el domingo, probablemente publique el tomo 3. ¿A qué hora es la presentación? A las 4:30, pero de que presento, porque voy haciendo un intercambio para no pararla. Estoy haciendo, ahora tengo 4 tomos sobre historia del transporte en Salta. Voy a presentar el tomo 2 este domingo. El anterior fue todo lo que fue carro, carruaje, coche de plaza, el tramway y el tranvía. La historia. En este tomo 2 pongo acento en lo que es la bicicleta y el tren. La historia de la bicicleta y el tren. Desde que el Tano Ravisa trajo la primera bicicleta en 1892, hasta el primer tren que llegó a Capital de Salta. Porque a la provincia de Salta llegó antes. Las vías terminaron mucho tiempo en Chilca, hasta que después se resolvió a finales del siglo XIX extender las vías y que llegara hasta el marco troncal, que es Güemes. Güemes nace como pueblo a partir de esa decisión política. Y entonces allí se hace lo troncal porque parte para Jujuy y para la capital de Salta. Bueno, y aquí llegó un 9 de julio de 1891 el primer tren. Vos sabés que yo siempre que iba al cementerio de Santa Cruz, hacia la izquierda,
en una vieja galería estaban los restos de Saporiti, que fue el primer maquinista, Pedro Antonio. Y yo siempre iba, y no sé por qué, ¿viste? Me hacía, digo, estoy aquí a 50 metros, me llegaba, ¿viste? Y yo no digo ni siquiera una oración, pero una reflexión, ¿viste? Este tipo trajo el primer tren, era un porteño. El otro día me fui, porque me presenté este trabajo, me fui, tomé el vehículo, me fui y digo, voy a saludarlo. Para que me vuelva a traer, para que me permita montarme en la Salteña, que era la primera locomotora. No lo encontraba, no lo encontraba. Pero claro, lo sacaron de allí. Entonces yo decía, seguro que está en el panteón, de los ferroviarios. No está ahí el primer maquinista que está. Está arrumbado muy cerca de donde tuvo hasta hace poco, tuvieron los restos de mi madre, pero no hace mucho que lo deben haber llevado ahí. Bueno, pero lo logré ubicar. Lo logro ubicar estar ahí, ¿no? A Saporiti. Bueno, él trajo la primera máquina y la primera bicicleta la trajo un joyero relojero, un italiano, el Tano Ravisa, que después le pusieron de apodo Mandinga, que hizo asustar a los pocos salteños que éramos, hablaba de la población. Nosotros hemos crecido, no quiero preguntarte tu edad, pero yo soy grande. Yo he crecido en una Salta que tenía provincialmente la mitad, menos de la mitad de lo que hoy tiene la Salta capitalina. Imagínate que era, ¿no? Entonces, todo ese desarrollo, ver a mí de verdad me resulta muy sorpresivo, muy atractivo. Eso es lo que vos intentás hacer en cada libro que presentás, ¿no? O sea, rescatar, recrear, poner en valor, porque de algún modo un libro que rescata momentos, objetos, materiales del pasado, fotografías y demás, no hace otra cosa que volver a resignificar. Y eso es muy importante, sobre todo cuando se trata de la identidad, ¿sí? Porque siempre que se piensa en la identidad de un lugar que es un patrimonio exclusivo, ¿no? Cuando uno va a Italia, cuando uno va a Francia, la identidad es lo que se puede respirar en el aire. Bueno, esto que dice Miguel Ángel Cáceres a través de sus libros, no hace otra cosa que poner en valor esa identidad salteña de lo que fue, sigue siendo y va a seguir siendo esta provincia, no solo en la ciudad, sino también en el interior, todo lo que llegó y todo lo que se fue de esta provincia que también están reflejados en sus libros. Recordamos entonces el domingo a las 16 horas. 4:30 de la tarde. 16:30, la entrada es libre, gratuita. Vamos a hacer una merienda cultural, o sea que los que vayan los vamos a convidar. Mate cocido. Mate cocido y perfecto. Café, ¿no? Y, o sea, si alguien quiere 2 veces mate cocido, con todos los yuyitos. Puedes repetir. ¿Pero a dónde? En la estación de trenes, en la Meguino y Balcarce, donde está nuestra gloriosa y querida estación de trenes todavía allí. Allí va a ser este acto, así que los quiero invitar a todos, con la expectativa de que nosotros, como seres humanos, vivimos soñando siempre en el superhombre. Y esa es nuestra perdición. El superhombre ya lo tomó Nietzsche. ¿no? Nietzsche. Tiene mucho trabajo, trabajado eso. Y fíjate vos que ese superhombre después lo tomó una potencia con Superman, que es lo mismo. Claro. Superman es superhombre. Y nosotros, cuando jóvenes, hemos soñado con el hombre nuevo. Yo, por lo menos, espero irme a la tumba esperanzado siempre el hombre nuevo, que es un hombre que necesita ser estudioso, porque tiene la responsabilidad de conducirse, no solo él, de conducir su familia, sino tal vez la posibilidad que le brinda la democracia de conducir muchas otras cosas. Entonces debe estar cualificado en lo intelectual, en lo axiológico, pero fundamentalmente conocer su pasado, estudiar mucho el presente para tomar decisiones que cualifiquen no solo su propia existencia, sino del porvenir. Y esa es la ayudita que puede dar la historia en mínima medida, ¿no? Así que ese es el pensamiento que tenemos sustentado en aquello que dice que la esperanza es siempre la más revolucionaria de las virtudes. Qué lindo lo que decís, Miguel, porque de algún modo ese mensaje para las generaciones futuras, sobre todo para los jóvenes, es pensar en cómo vamos a construir ese hombre nuevo y fundamentalmente gracias a la educación, ¿no? Que es la herramienta de progreso y de evolución de cualquier momento de la historia. Así que bueno, yo quiero agradecerte, Miguel. Y vamos a homenajearlo a los jefes de estación. Yo los invité, van a ir,
Qué lindo. Los ex bicicleteros, También. los legendarios bicicleteros saltas, ¿no? Ajá. Van a estar presentes. Marresa, Postigo, todas las familias que los había. escribas. Bueno, vamos a estar entonces, y están invitados ustedes que nos están viendo, para ir al andén, porque va a ser en el andén de la estación. Que son muy lindas para ver las fotos. Y también compartir un mate cocido con alguna tortilla. Así que gracias, Miguel, por esta visita. Gracias en nombre de Sincerarte. Y vamos a estar hablando seguramente de tus libros más adelante. Bueno, muchas gracias. Sí. Hacemos una pausa y ya volvemos. Último bloque de Sincerarte y despidiéndonos ya con una agenda de actividades que promocionamos desde este espacio. Que se van a hacer en estos días en la provincia, uno en los Cinelarte, otro en Procultura Salta y otro en la Fundación Salta de la calle General Güemes. Queremos también de algún modo acercarles a ustedes no solo los diálogos y las entrevistas que realmente son más que interesantes, sino también un programa para que puedan compartir en familia de la actividad cultural en Salta, para que en estos días, como dijimos al comienzo, de muchas preocupaciones podamos tener también actividades que permitan que nos entretengamos, que pensemos de que la vida continúa, de que tenemos que creer en los proyectos personales. Uno de los espectáculos que viene para Procultura Salta, que tiene su sede en Mitre 331, es el ciclo centenario, que es el segundo encuentro de guitarras. Y en esta oportunidad tenemos de Santa Fe a Ezequiel Rica y desde Corrientes a Eduardo La Rosa Crepi. Este espectáculo también va a tener artistas invitados como Tomás Martínez y Francisco Pastrana. Es organizado por docentes de la Escuela de Música y esto es muy importante porque de algún modo nos está instalando una institución y sus docentes están trayendo músicos para difundir el quehacer de este instrumento, la formación del instrumento y la ejecución que es la guitarra. Así que bueno, bienvenidos a este segundo Festival Internacional de Guitarras el día sábado 19 a las 21 horas en Procultura Salta. También tenemos el Disco Night, una vuelta a la música de los años 70 en la Usina Cultural el 31 de agosto a las 21:30 y es organizada por la Fundación Stradivari. Musicalmente ellos van a permitirnos ese viaje hacia la década de los años 70, a la música de los años 70, así que una buena oportunidad como quien se distrae por la Usina del Arte, allá entre Pasaje Zorrilla y Calle Güemes, para poder disfrutar de este Disco Night. Para el día miércoles 23 de agosto a las 21 horas en la Fundación Salta vamos a tener el concierto de Clara Cernat en violín y de Thierry Willet en piano. Son dos músicos intérpretes franceses que a través de la filial Salta del Mozarteum nos permiten poder disfrutar de este concierto de alto nivel. Y les recordamos, va a ser en la Fundación Güemes, en la Fundación Salta, la calle General Güemes 434, el día miércoles 23 de agosto a las 21 horas. Es nuestra propuesta desde Sincerarte para poder llevar adelante también una propuesta interesante a quien quiere el fin de semana y en la semana entretenerse más allá de las preocupaciones que tenemos. Les recordamos que este programa se emite por Canal Millennium y Salta Cable Color, por aire en el canal 17 o 68 y se repite todos los días sábado a las 17 horas. Les deseamos desde acá, desde Sincerarte a la conductora, que es Cecilia Puig, que se recupere pronto, que pueda volver a hacer el espíritu de este programa nuevamente la próxima semana. Desde ya, muy agradecidos, en mi nombre, Roberto Salvatierra, y los invito a que sigan en la señal de este canal.